Buenas tardes, mi nombre es Diego Alfonso Sánchez y hoy voy a realizar un ejercicio de cálculo vectorial. Bueno, el ejercicio es el siguiente. Se nos está dando una tabla que indica el índice de temperatura humedad llamado I. I es la temperatura del aire que se percibe cuando la temperatura real es T en Fahrenheit y cuando la humedad relativa es H. Por lo que I, es decir, la temperatura aparente del aire, es una función de T y de H. Esta tabla de valores nos muestra los valores de I a diferentes humedades y a diferentes temperaturas. Entonces, la primera pregunta nos dice que ¿cuál es el valor de I cuando F es igual a 95,70? ¿Y qué significa? Entonces, para resolver este ejercicio tenemos que ubicarnos en el valor de temperatura que nos están dando, que es de 95. Recordemos que la función está expresada como F de TH. Entonces, el primer valor corresponderá a la temperatura. En este caso es 95. H nos están diciendo que es 70. Entonces, nos ubicamos en 70, que está justo aquí. Buscamos la intercepción y es 124. Entonces, I es igual a 124. ¿Qué indica este valor? Que a una temperatura de 95 Fahrenheit y a una humedad relativa del 70%, la temperatura aparente del aire es de 124. Simplemente es eso. En la segunda pregunta, nos están diciendo que para qué valor de H es F90, H igual 100. Nos están dando un valor de temperatura, entonces temperatura es igual a 90 grados Fahrenheit. Nos están diciendo que la función F90H es igual a 100. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, nos vamos a ubicar en el valor de temperatura que nos están dando. En este caso es 90. Estamos ya sobre esta hilera. Y tenemos que buscar el valor donde la temperatura aparente es igual a 100 para definir la humedad relativa. Entonces nos ubicamos en 100. Humedad relativa que corresponde con esto es de 60%. Entonces H es igual a 60%. Perfecto. Ahora en C, ¿para qué valor de temperatura? Ahora nos están preguntando por temperatura. Es FT 50 igual a 88. Es el mismo proceso que antes. Ahora nos están dando un valor de la humedad relativa. En este caso es 50. Y nos están dando un valor para F de T 50 igual a 88. Entonces nos ubicamos en el valor de la humedad relativa, en este caso es 50. Nos ubicamos en 50. Y buscamos el valor equivalente de la temperatura aparente, que es 88. Buscamos en la hilera y nos da como resultado que la temperatura es de 85 grados Fahrenheit. Muy bien. Bueno, ahora tenemos el ejercicio D, que nos pregunta: ¿cuál es el significado de las funciones I igual a F80H e I igual a F100H? Compara el comportamiento de estas dos funciones de H. Está bien. ¿Qué datos tenemos? Tenemos un dato de temperatura. Tenemos un dato de temperatura en ambas funciones. T es igual a 80 y T es igual a 100 grados Fahrenheit y grados Fahrenheit. ¿Qué nos está expresando esta función? Nos está expresando que I va a cambiar sus valores dependiendo de cómo varíe H a una temperatura fija de 80 y de 100 grados Fahrenheit. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? ¿Cómo podemos comparar ambos resultados? Podemos hacerlo con un proceso similar al que realizábamos en las trazas. Entonces podemos darle un valor arbitrario a H. En este caso vamos a decir que H es igual a 20, que es el valor mínimo que se expresa pues, en nuestra tabla de valores. Entonces cuando H es 20, simplemente vamos a reemplazar dentro de la función. Esto nos diría que I es igual a 80, que es la temperatura que nos dieron anteriormente, y 20, que es el valor de H que acabamos de dar. Entonces vamos a realizar el proceso de antes. Vamos a buscar
el 20 en la humedad relativa y el 80 en la temperatura real. Eso nos da un valor de 77. Entonces, 77. Realizamos el mismo proceso en este lado de la función. Entonces, I es igual a 120. Perdón, a F de 120. Ahora sí. Realizamos el mismo proceso. Entonces, ubicamos nuestra temperatura, 100. Y ubicamos nuestra humedad relativa, 20. Valor que coincide, 99. Se percibe una temperatura de 99 en el aire. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ahora vamos a asignarle otro valor a H para corroborar alguna tendencia. Entonces vamos a decir que H es 30, que es el valor que le sigue. Entonces, repetimos. I es igual a F de 80, 30 en este caso. E I es igual a F 100, 30. Observamos dentro de nuestra tabla. Temperatura 80. Humedad relativa 30. Valor de 78. Temperatura 100. Humedad 30. Valor 104. Entonces aquí nos daría 78 y aquí nos daría 104. Y ya como para terminar de corroborar alguna tendencia, vamos a asignarle un valor de 40 a nuestra humedad relativa. Mismo proceso, F100, perdón, 80, 40. EI es igual a F de 100, 40. Ubicamos temperatura, ubicamos humedad, valor de 79. Ubicamos temperatura, ubicamos humedad, valor de 110. Entonces aquí I sería igual a 79 y aquí sería igual a 110. ¿Qué podemos observar? Bueno, démonos cuenta que a medida que estamos subiendo la humedad relativa, los valores de temperatura aparente están subiendo en ambos casos. Empezamos en 79, en 77, subimos a 78, 79 y podemos corroborar que a medida que se sube, sigue subiendo. 88, 82, 83. En el caso de los 100 grados es lo mismo. 99, 104, 110, así hasta 144. Va aumentando a medida que la humedad relativa aumenta también. Entonces aquí podemos sacar una relación directamente proporcional. Relación directamente proporcional entre I y H. Pero no solo esto. Démonos cuenta que a pesar de que ambas temperaturas aparentes están incrementando a medida que incrementa H, la diferencia en temperatura nos arroja un mayor valor, primero que todo, y un mayor aumento. Cuando aumentamos de a 10 en la temperatura, en la humedad relativa, aquí aumenta 1, aquí aumenta 1, aquí 2, aquí 1 y aquí 1. Son aumentos, pues, que están presentes, sin embargo, son mínimos. En cambio, cuando la temperatura es de 100 Fahrenheit, los aumentos van de 99 a 104, 5. 104 a 110, 6. 110 a 120, 10. 120 a 132, 12. Y así sucesivamente. Por lo que podemos observar que la temperatura también hace que varíe este aumento. Ambos aumentan, sin embargo, cuando la temperatura es mayor, se presenta un mayor aumento. Por lo que esta relación directamente proporcional no solamente entre I y H, también incluiría a la temperatura. Por lo que todo está relacionado. A mayor humedad, a mayor temperatura, un mayor I. A mayor humedad y una temperatura constante, mayor I. A mayor temperatura y humedad constante, mayor I. Todas están relacionadas cuando uno aumenta y siempre va a aumentar. Y listo, eso fue todo. Muchas gracias.